Bien, chicos, vamos a empezar con el tema de ángulo. ¿Sale? Y vamos a empezar con la parte de lo que es la definición. ¿Sale? Entonces, ángulo es espacio comprendido en la intersección de dos líneas o segmentos que parten de un mismo punto. Entonces, en este caso, fíjense bien, me voy a poner, vamos a poner de color negro. Entonces, por ejemplo, aquí su vértice de este ángulo vendría siendo este, ¿sale? Entonces este va a ser vértice del ángulo. Esta flechita que estoy poniendo vendría siendo lo que es la abertura del ángulo. ¿Sale? Y este vendrían siendo lo que son los segmentos o las líneas. O también se le puede decir lados del ángulo. Este lo vamos a poner en un color distinto, que vendría siendo este uno. ¿Sale? Entonces, así como ya recordamos la definición de ángulo, y bueno, aquí ya les acabo de poner las partes del ángulo, es importante señalar sobre todo la abertura. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ángulo, ¿sale? Y no le señalo sobre todo la abertura, pues este así a simple vista puede tener dos valores. Puede tener esta otra abertura también, vean.
O la primera, como en el ejemplo de las partes del ángulo, ¿sale? Puede tener esa otra abertura, ¿sale? Entonces, tanto esta abertura me señala un valor, tanto como esta otra abertura que casi viene siendo un círculo, ¿sale? Me señala otro valor distinto. Ahora, si ya dependiendo de valor en grados, ¿sale? Los ángulos siempre se van a medir en grados. Por ejemplo, este podría medir alrededor de 45 grados con un pequeño circulito en la parte superior de nuestra derecha. Entonces, en este aspecto, si tiene 45 grados, bueno, pues obvio va a ser esta parte, ¿sale? Ya el valor numérico es el que me va a determinar por dónde me puedo guiar, que son los 45 grados. Pero si no tuviera especificado bien el valor numérico, pues entonces este ángulo puede tener esos dos valores, que no sé cuál interpretaría, si es que yo no señalo bien lo que es la parte de la abertura. Así, si yo señalo únicamente así el ángulo, pues no voy a saber cuánto puede valer. ¿Cuánto puede valer? Tanto puede valer lo que son de este lado los 45 grados, ¿sale? O del otro lado, como puede valer, permítanme, tanto como puede valer 315 grados. ¿Por qué 315? Bueno, un ángulo de vuelta completa, es decir, siempre va a estar expresado como una línea, pero si yo lo señalo como vuelta completa, pues acuérdense, debe de tener su amplitud. Un ángulo de vuelta completa es de 360 grados, ¿sale? Entonces es importante bien ir señalando todas esas especificaciones para saber sobre todo los valores de nuestros ángulos, ¿sale? Entonces, eso es como recordatorio. Bueno, ya que sabemos o ya identificamos la definición de ángulo, las partes del ángulo, que es el vértice, la abertura y los lados del ángulo, pues ahora nos vamos con la clasificación de los ángulos para recordarlo. A lo mejor ustedes, bueno, ya me lo sé, pero bueno, no está por demás de saberlo porque el siguiente tema viene, bueno, viene siendo ángulos entre líneas paralelas con una transversal. Entonces ahí eh, debemos de recordar bien cómo es un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso, porque bueno, pues al momento de que trazamos dos líneas paralelas eh, cortadas por una transversal, pues se van a originar este tipo de ángulos y los tenemos que distinguir. ¿Sale? Bueno, entonces acá voy a poner el subtítulo clasificación de ángulos. Entonces, los ángulos se van a clasificar dependiendo de su medida en grados que tengan. Entonces, la primera clasificación, aquí trazo mi primer ángulo, ¿sale? Acuérdense, les señalo lo que es la abertura, ¿sale? La primera clasificación vienen siendo los ángulos agudos. Y los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, ¿sale? Aquí tenemos un ejemplo, que este puede medir aproximadamente 40 grados. Otro ejemplo, bueno, pues podemos tener un ángulo que mida 89 grados, 80 grados, 50 grados, 50 grados, 89 grados, 69, bueno, 65 grados, 10 grados, 12 grados. Y hay más ejemplos todavía, desde el número 1 hasta el número 89.
¿Sale? Bien, vamos con la segunda clasificación. Son los ángulos rectos. Los ángulos rectos tienen esta forma. En forma de L, ¿sale? Y son aquellos que únicamente miden 90 grados. ¿Sale? Únicamente miden 90 grados, no 89 grados ni 91 grados. Y para que no haya pierde, pues son los que tienen forma de L. De ahí nos vamos con los ángulos obtusos. Igual señalamos la abertura del ángulo y los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Sale? ¿Todo bien, chicos? Ok, Sandro nos dice que todo bien. A ver, también escribió. Samuel dice que todo bien. Muy bien. De ahí nos vamos con los ángulos de 180 grados. Los ángulos de 180 grados únicamente tenemos que son una línea, ¿sale? Pero es importante que sobre esa línea yo señale cuál va a ser el vértice de este ángulo, ¿sale? Y sobre todo, acuérdense que la abertura puede ser de este lado, ¿sale? O puede ser de este lado, ¿sale? De esta manera, bueno, pues únicamente dejamos una sola abertura. Entonces, en este caso, gracias hermano, en este caso, este tipo de ángulos reciben el nombre de ángulos llanos. Son aquellos que únicamente miden 180 grados.
De ahí nos vamos con los ángulos completos. Los ángulos completos igual es una sola línea. Es importante también señalar su vértice, ¿sale? Su vértice sería este. Y acá tengo que señalar la abertura sobre todo. Cuando yo le pongo casi el círculo completo, pues estoy señalando que es un ángulo de 360 grados. Y bueno, en este caso los ángulos completos son aquellos que únicamente miden 360 grados. ¿Sale? Entonces así, a manera de recordatorio, esa vendría siendo la clasificación de los ángulos. Algo que se me pasó a mencionar también, ejemplos de ángulos obtusos, ¿sale? Que ya les mencioné que son aquellos que miden, espérenme tantito, aquí me falta algo, son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Bueno, ejemplo de ello pueden ser 170 grados, 165 grados, 110 grados, 92 grados, ¿sale? 150 grados, ¿sale? Medidas comprendidas entre 180 y 90 grados. Entonces, acá si nos damos cuenta, 170, 165, 110, 92 y 150 grados son medidas en grados comprendidas entre 90 y 180 grados. ¿Sale? Eso sí es a grandes rasgos la clasificación de estos ángulos. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Ok. Bueno, ya que vimos bien la parte de los ángulos, ahora nos vamos ya ahora sí con el tema de ángulos entre paralelas y una transversal. ¿Sale? Entonces, este tema vamos a distinguir las palabras que tiene. Entonces, nos dice ángulos entre paralelas. Acá hay un concepto, ¿sale? Paralelas
viene siendo lo que son las líneas paralelas. ¿Y cuáles son las líneas paralelas? Bueno, pues son aquellas que son trazadas a una misma distancia. Y al ser prolongadas a sus extremos, jamás se unirán. ¿Sale? Entonces, acá tenemos un ejemplo de líneas paralelas que pueden estar de forma horizontal, pueden estar de manera vertical, bueno, pueden estar de manera vertical, ¿sale? Pueden estar de manera inclinada hacia nuestra izquierda, pueden estar inclinadas hacia nuestra derecha, ¿sale? Siempre y cuando estén a una misma distancia van a ser líneas paralelas. Porque, bueno, también tenemos otro tipo de líneas. Tenemos líneas perpendiculares, líneas oblicuas, ¿sale? Aquí haciendo un breve paréntesis, las líneas perpendiculares, las líneas perpendiculares son aquellas que van a cruzarse en algún punto y al cruzarse en algún punto van a estar formando ángulos de 90 grados. Acá tenemos un ángulo de 90 grados, acá tenemos otro ángulo de 90 grados, acá tenemos ángulo de 90 grados, acá tenemos ángulo de 90 grados. También tenemos líneas oblicuas. Las líneas oblicuas son aquellas que se encuentran en posición determinada y que al prolongarlas en en uno de sus extremos, pues van a llegar a juntarse. ¿Sale? Permítanme tantito. Ya que tenemos las líneas perpendiculares y oblicuas, perdón, pues debemos distinguirlas de las líneas paralelas, que siempre van a estar a una misma distancia y al prolongarlas en cualquiera de sus extremos, no se unirán. Ahora, otra parte del título tenemos, aparte de ángulos entre paralelas
y una transversal, bueno, pues aquí tenemos este otro que dice y una transversal. Bueno, pues eso quiere decir que este juego, que cualquier juego de líneas paralelas, ¿sale? Pueden ser cortadas por una transversal, es decir, por una línea inclinada. Déjenme cortar y pegar. Permítanme. Entonces aquí copio y pego. Entonces, ¿cuál va a ser la transversal? Bueno, pues va a ser una línea diagonal que va o puede cortar de esta manera a mis líneas paralelas. ¿Sale? Puede cortar también de esta manera, puede cortar de esta manera, de esta otra manera. Voy a volver a pegar. Chin. ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, permítanme. Entonces, si la primera transversal pasó en esa posición sobre mi primer juego de líneas paralelas, la segunda transversal puede pasar de esta manera, puede pasar de esta manera, puede pasar de esta manera y de esta manera. ¿Sale? Entonces, al momento que está cruzando esta línea transversal sobre este juego de líneas paralelas, pues van a originar diferentes ángulos. Aquí únicamente voy a poner un juego de líneas paralelas. Aquí voy a trazar un juego. ¿Sale? Que es el más básico que vienen en los libros de texto. Entonces acá está cortada por esta línea transversal. Ahora, fíjense bien, al momento de que ya tengo mi primer juego de líneas, ¿sale? Entonces se van a originar diferentes tipos de ángulo. Vean, acá tengo un ángulo, acá tengo otro ángulo, ¿sale? Es por eso que les mencionaba que es importante señalar las aberturas de esos ángulos. Vean, acá tengo 4 ángulos en la parte superior y tengo 4 ángulos en la parte inferior, ¿sale? Entonces, en total se generan 8 ángulos que cada ángulo pues va a recibir su respectivo nombre dependiendo de la ubicación que se encuentre. Entonces, a ver, vamos a empezar con el primer tipo de ángulos que son los ángulos internos. Pero a ver, antes de ello, a estos ángulos los voy a ir ordenando, de preferencia con letras minúsculas. Sería ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F, ángulo G, ángulo H. En otros casos, utilizan números también, es aceptable, ¿sale? Entonces acá
lo más recomendable, bueno, pues es utilizar letras del alfabeto de tamaño minúscula. ¿Sale? Entonces, ahora, fíjense bien, el primer tipo de ángulos que debemos de identificar, bueno, pues son los ángulos que se encuentran dentro de las paralelas. Acá tenemos un ángulo interno, este otro ángulo interno y este otro ángulo interno y este otro más. ¿Sale? Entonces, estos los vamos a señalar de este color. Y estos van a ser ángulos internos. Son aquellos que se encuentran entre las líneas paralelas. ¿Sale? Esos son los ángulos internos. Vamos con los siguientes tipos de ángulos. Eh, Van a estar los siguientes, que son estos. Ah, no, mentira. ¿Sale? Entonces, acá, estos van a ser, vamos a cambiar el color para que se vean las letras. ¿Sale? Estos van a ser ángulos externos. Y son aquellos que se encuentran fuera de las líneas paralelas. ¿Sale? Entonces, vean, ya tenemos los ángulos internos y los ángulos externos. Con respecto a los ángulos internos, entonces aquí el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, perdón, el ángulo F y el ángulo E, ¿sale? Son ángulos internos. ¿Sale? Bueno. Y con respecto a los ángulos externos, ya nada más nos falta señalar que el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H son ángulos externos. ¿Sale? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos, chicos? Armando, Jesús, Lilia, Raúl, Samuel, Sandro. ¿Todo bien?
Ok, de ahí nos vamos con la siguiente clasificación. Permíteme tantito. Ángulos internos, ángulos externos. Los siguientes son los ángulos opuestos al vértice. Ángulos opuestos al vértice. ¿Sale? Entonces, son aquellos que comparten un vértice en sentido contrario. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, el ángulo C y el ángulo A